tardes, bienvenidos a una nueva sesión del estudio de los llanos de la teosofía, introducción y a conceptos básicos de la teosofía. ¿Sí? Y basado en este caso de William Juan Jock, uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, y en Nueva York en 1875, junto con eh, la señora Blavatsky y, y William Orcutt y Henry Olcott, son los tres. ¿Sí? Ellos fueron los, los fundadores materiales, ¿sí?, de la sociedad teosófica. Los verdaderos, los verdaderos fundadores intelectuales de la sociedad teosófica son los Mahatmas o los maestros que conocemos como KH y M. Y sin ellos, sí, no se hubiera, sí, hecho posible, sí, la fundación de la sociedad teosófica. Entonces son los tres, incluso en algunas corrientes, después de la señora Blavatsky, se menciona nada más a Henry Olcott y a la señora Blavatsky, dejando de lado a William Quantrill, ¿sí?, viendo que es un error, porque en una de las cartas que la señora Blavatsky, ¿sí?, tuvo con William Quantrill, ¿sí?, lo llama uno de los fundadores de la sociedad teosófica. Entonces, son los tres los que fundaron la sociedad teosófica desde el punto de vista objetivo material. ¿Sí? William Juan Jock, la señora Blavatsky y Henry Orr. Entonces, el, yo lo que he visto también y quiero mencionar ahorita antes de empezar el estudio, ¿sí? Eh, Todos en un momento dado, cuando tenemos contacto con la teosofía, y tenemos contacto, y tanto con los que la información que nos dieron los maestros y la señora Blavatsky, y contacto con la teosofía, y que se formó y se difundió después de la muerte de la señora Blavatsky. Entonces, los dos manejan diferentes nomenclaturas, ¿sí? Algunas, sí, hasta son contradictorias, pero este se viene siendo el problema, porque los que están en una nomenclatura, ¿sí?, o en una de esas corrientes, no entienden a la otra, ¿sí?, siendo que lo que se hizo después de la muerte de la señora Blavatsky se, se basa en lo que nos dieron los maestros KH y el maestro M y la señora Blavatsky, conjuntamente con William Juan Jock, que son los que preservaron esas enseñanzas y que los maestros Mahatmas y nos dieron como instructores o maestros de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, y qué peso tiene esto? ¿Sí? El peso es el siguiente. ¿Sí? Toda la información, ¿sí?, que los maestros y la señora Blavatsky nos dieron se basan, ¿sí?, en la experiencia, y de millones de años de los adeptos en las cuales percibían esa realidad. ¿Sí? Y aquí se basa también en el sistema empírico de la actual ciencia oficial que todos conocemos, en el método, ¿sí?, en la comprobación, ¿sí?, de forma empírica. Es decir, sí, se da una hipótesis y luego se comprueba. Y ahora, esas percepciones que tienen estos adeptos, ¿sí?, por el celo hecho de que un adepto, ¿sí?, muy avanzado, superior, capta una información, no por eso se da como un hecho irrefutable esa información. ¿Sí?
como coloquialmente o popularmente se menciona, una golondrina, sí, no hace el verano o la primavera, ¿sí? Entonces, un solo exponente, sí, que dé esa información no es suficiente, ¿sí?, para considerarlo válido. Entonces, se necesitan varios adeptos, ¿sí?, superiores que capten y perciban esa realidad y las contrasten, ¿sí? Y solamente lo que todos esos adeptos captan y se contrasten, que sean, que no haya contradicciones, esa es la información que se transmite a la humanidad, y que se transmite, sí, de una raza raíz a otra, ¿sí? Los adeptos de la cuarta raza raíz, ¿sí?, aprendieron de los adeptos de la tercera raza raíz, antes de empezar a transmitir ese conocimiento. Y para eso, sí, fueron también, sí, muchísimo tiempo para llevarse a cabo. Lo mismo sucedió, sí, que los adeptos de la cuarta raza raíz, sí, enseñaron a los adeptos de la quinta raza raíz. Y eso es lo que la información que se nos estaba dando, sí. Entonces, son muchísimos adeptos superiores que corroboran esta información y no nada más uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra ciencia oficial? Sí, se hace una hipótesis, sí, se lanzan todos los instrumentos para poderlos comprobar, pero ¿qué es lo que pasa hasta ahorita? ¿Sí? En el gran consenso para comprobarlo, ¿sí? No todos llegan a la misma conclusión. Por lo tanto, sí, las conclusiones no son completamente válidas. El hecho es que las verdades de la ciencia toma como verdaderas actualmente, sí, son las falsedades del mañana y son los errores, sí, del mañana, sí, porque ya se avanzó tanto, sí, que se desechó eso que antes era verdad, sí, y que se consideró como verdad. Entonces, es muy cambiante, sí, y la información que nos dan, sí, estos instructores, sí, sí, no cambia, sí, se va perfeccionando. Entonces, por esa razón es esta situación lo que yo voy a estar dando ahorita, sí, más bien lo que da en este caso, William Quantrill, sí, es precisamente la versión, sí, que dieron los maestros y la señora Blavatsky, sí. Por lo tanto, no tiene que ver, sí, con, con conclusiones y enseñanzas posteriores a la muerte de la señora Blavatsky. Hay algunos exponentes que siguieron esta corriente original de los maestros y la señora Blavatsky y que fueron diseminando en el mundo, y estuvieron en la India, otros se fueron a América y otros son más recientes, ¿sí? Pero hay que entender precisamente ellos utilizan esta nomenclatura, por ejemplo, que estuvimos viendo y repasando hace 2 semanas, hace 15 días. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura que se utiliza aquí, sí, posiblemente no contraste con la nomenclatura, sí, sí, de otras corrientes, sí, teosóficas. Entonces, quiero dejarlo muy claro, sí, porque muchas veces todos en un momento dado hemos estado en contacto con estas corrientes. Y muchas veces cuando queremos contrastarlo, como cuando si somos sinceros, vemos, sí, que no cuadra. Sí, a que algo no anda bien por ahí. Entonces, ahí toma una decisión cada personal, sí, con respecto a ello, a quién le hago caso, ¿sí? Y entonces, sí, en cuanto a conclusiones, investigaciones personales, sí, corroborados por una o dos personas en relación a la información que nos dieron los maestros, sí, con la experiencia y la percepción, sí, y la conjunción
de varios adeptos superiores a través, ¿sí?, de millones de años. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, por eso estoy enfocando a esto, que aparentemente es básico, el océano de la teosofía, pero ya vemos, sí, los términos, sí, de espacio a qué se refiere, a lo absoluto a qué se refiere, al término akacha a qué se refiere, a éter a qué se refiere, sí, sí, desde el punto de vista, sí, de la enseñanza de los maestros y la señora Blavatsky. Entonces, esto es lo que estamos ahorita repasando y estudiando, ¿sí? Porque esa es la información que nos dieron a través, ¿sí?, de diversos, sí, de diversas etapas de la humanidad, y que se dieron a los exponentes de la tercera raza raíz, los lemures, cuando, sí, esta jerarquía llamada Manasaputras en general se instaló, y para formar parte de los seres humanos, conformando su quinto principio humano, ¿sí?, o el principio pensante en el ser humano. Entonces, sí, que esos maestros, Mahatmas, instructores de la humanidad fueron los que enseñaron y dieron toda esta información en la tercera raza raíz, y en la que se fue transmitiendo en las diferentes subrazas de esa tercera raza raíz, en la cuarta raza raíz, en las diversas subrazas de esa cuarta raza raíz, en la quinta raza raíz, en la actual en la que estamos, y en las diversas subrazas de la quinta raza raíz hasta la actual, la quinta subraza de la quinta raza raíz. Sí, en la cuarta ronda, cuando vimos ya, sí, un adelanto de lo que era sí, este, la cadena planetaria de la Tierra o terrestre en su forma básica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es para que vayamos entendiendo esto, porque todo esto que hemos estado viendo está interrelacionado. Entonces, estas nomenclaturas, estos términos que utiliza aquí William Juan Yo, ¿sí?, hay que entenderlo también, ¿sí?, con las diversas enseñanzas, ¿sí?, que nos dan los maestros de sus cartas, ¿sí?, en la carta de los maestros, en la correspondencia, y entre los diversos teósofos de esa época, sí, incluyendo a William Quantrill, la señora Blavatsky, la clave de la teosofía que escribió la señora Blavatsky, la voz del silencio, ¿sí?, un sí, una obra para los pocos que se han comprometido y verdaderamente a seguir el camino de la renunciación, no, sí, no de llegar al nirvana, y alcanzar el nirvana, dejan a los demás seres humanos y que se las arreglen como fueran, cosa que no hizo Siddhartha Gautama el Buda, ¿sí? Él siguió otro camino, ¿sí? El de la renunciación, no entró a nirvana, y parte de él, ¿sí?, se queda con nosotros, ¿sí?, para ayudar a la humanidad actual. Sí, es por eso que le llama ese camino de la renunciación. Y eso lo ve, lo plasma, y en la obra conocida como La voz del silencio. ¿Sí? Entonces, hay varios niveles que podemos ver, ¿sí?, con respecto precisamente a esto. Adelante, Juan Carlos. Mi pregunta venía sobre los conocimientos, la enseñanza que nos trajo Madame Blavatsky. Ella trajo estos conocimientos a Occidente, pero paralelamente otros teósofos también desarrollaron por su parte, sacaron otros libros, otras enseñanzas. Y entiendo por lo que dijiste de que algunos no coinciden exactamente con lo que dijo Madame Blavatsky, ¿no? Ok.
lo que enseñó la señora Blavatsky, ¿sí? Se basa en las enseñanzas que el maestro Moria y el maestro Kutumi, Kachi, ¿sí? Les dieron, ¿sí? Porque ella también ya era, sí, una, un chela muy avanzado, ¿sí? William Juancho también fue un chela muy avanzado. Y eso lo corrobora una carta de la señora Blavatsky en relación a William Job, precisamente. ¿Sí? Entonces, esto no se plasma en otro lugar, por eso se ignora esta situación. ¿Sí? Entonces, por esa razón, este, William Job, William Juan Job y la señora Blavatsky sí, dieron la enseñanza que recibieron, ¿sí? De estos Mahatmas, Gache y ya vimos que son los Mahatmas, ¿sí? No forman parte de esta cuarta ronda, ¿sí? Pero como analogía, como expositores, ¿sí? O como correspondencia a, a, a la evolución que se lleva en la quinta ronda. ¿Mm? O sea, han avanzado tanto y que ya corresponde a la evolución natural y normal que se lleva en la quinta ronda en este globo, blanco. Pero son de la cuarta ronda. ¿Sí? Entonces, Buda también es de la cuarta ronda de esta humanidad, ¿sí? Y ha desarrollado tanto que ya es un exponente, ¿sí? Como si fuera de la sexta ronda, ¿sí? Como aquellas, aquellas monadas que se van a estar desarrollando en esa sexta ronda, pero pertenece a esta cuarta ronda. Y o sea, ya se han adelantado mucho. ¿Sí? Entonces, pues ellos, como ya vimos al principio en el capítulo primero con respecto a los Mahatmas, ¿quiénes son? ¿Sí? Son nuestros hermanos mayores, ¿sí? Que tienen gran experiencia, conocimiento y que nosotros apenas entrevemos, aunque fuéramos los más inteligentes, aunque tuviéramos índice intelectual y más elevado de todo, no podemos llegar a su nivel. ¿Sí? ¿Y por qué? Hay que desarrollar otras características aparte del aspecto mental inferior o, por ejemplo, de la intelectualidad, ¿sí? Correspondiente a manas inferior. Acordemos que manas nada más es uno y en el ser humano encarnado se vuelve dual. Es decir, que mana superior emite una radiación de sí mismo, ¿sí? Que es manas inferior para que pueda interactuar a este nivel del plano físico. ¿Sí? Entonces, estas es precisamente las enseñanzas, ¿sí? Que la señora Blavatsky nos dio y que son plasmadas por las enseñanzas que recibió de estos Mahat, de Kache y él. ¿Mm? Vamos a aclarar algunas cosas que no se quedaron claros en la sesión anterior. ¿Sí? Vamos a ver esto. Se lo voy a presentar primero de esta forma. Dentro de 15 días les voy a presentar otra para que vean que no hay nada fuera, ¿sí? De la unidad. ¿Sí? Ok, entonces les voy a compartir. Tenemos focalizado nuestro universo en estado de pralaya o en estado de reposo. ¿Sí? Que como lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Es absolutez, o también se le da el nombre de absolute. ¿Sí? De esto lo vamos a ver en la siguiente sección, la diferencia en absolutez y absoluto. ¿Sí? ¿Sí? Porque absolutez es una focalización, ¿sí? Del espacio abstracto absoluto y que es lo absoluto. ¿Sí? Pero es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Y esto enfocado nada más a lo que es
nuestro universo como lo conocemos cuando se ha manifestado. Nuestro universo sin manifestarse en reposo está acá, ¿sí? En Pralaya, ¿sí? En este círculo oscuro, absolutez, ¿sí? Que vimos la semana pasada, que recibe también el nombre de deidad absoluta, no Dios, ¿sí? El término Dios no se utiliza por los maestros ni la señora Blavatsky, ¿sí? Aunque la señora Blavatsky lo utilizó para que los lectores entendieran a qué se está refiriendo, pero propiamente no es Dios, es deidad, ¿sí? Y eso lo podemos ver las, las referencias de esa deidad en varias de sus obras y también en la clave de la teosofía. ¿Sí? Ok, entonces vimos este es el espacio. Entonces, y tiene tres aspectos: espacio abstracto absoluto, que forma parte de ello, de movimiento abstracto absoluto, que forma también de ello, ¿sí? Que es lo absoluto, y duración, la duración. ¿Sí? Entonces el espacio abstracto absoluto, movimiento abstracto absoluto y la duración. ¿Sí? Como aspectos, no como características, porque absolutez, ¿sí? Ello, aquello, eso no tiene ninguna característica. Y siempre hablando de esta absolutez, vamos a hablar, ¿sí? En negativo, en expresiones negativas, y de expresiones de forma negativa. No es esto, no es aquello, no es aquello más. ¿Sí? No en positivo, ¿sí? Que dice es esto, es esto. No, estas son expresiones en lenguaje de forma positiva. En el lenguaje de las expresiones del lenguaje en forma negativa, decimos no, no es esto, no es aquello, no es aquello. Por eso que la expresión que se hace de la deidad absoluta es en negativo. A eso se refiere precisamente desde el punto de vista del lenguaje hablado o escrito. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Dices que me gustaría saber cuál es la diferencia entre deidad, entre deidad y Dios. Es porque lo manifiestan como ergonómico, ¿cómo le llaman ustedes? Físicamente, Ujú. y el otro es un todo, ¿cuál sería la diferencia La deidad entre Dios? es lo que se llama este, O sea, decías que en español el término utilizado es ser y dar, es decir, ser y no ser absoluto al mismo tiempo. Y por eso se llama esta expresión ser y dar, porque está en una connotación negativa, no ser, y en una connotación positiva, ser. ¿Sí? Es no ser, ser absoluto al mismo tiempo. Esta es la deidad, eso es lo que indica la deidad, o el término que acuñó la señora Blavatsky, porque en inglés no hay uno, ni en español, solamente hay en alemán, ni siquiera en francés, ¿sí? Pero en este término, ¿sí? Que se acuñó como ser y dar, ¿sí? También es igual al término utilizado como SAT, SAT, ¿sí? Entonces, esto indica lo que es la deidad absoluta, es ser, no ser, ¿sí? Ser y dar, o sea. En cambio, Dios, ¿sí? Tiene una connotación, ¿sí? De ser de tipo positivo, ¿sí? Dice, Dios es. Entonces, no puede ser la deidad, porque la deidad es ser, no ser absoluto. Y Dios, sí, es un ser, ¿sí? Ya desapareció la connotación negativa. Como no estamos acostumbrados a pensar de esta forma,
En el mundo occidental todas las expresiones son en forma positiva, ¿sí? Y no hemos aprendido a pensar en connotaciones negativas, ¿sí? Sí, por eso no estamos acostumbrados a ello y nos confundimos. Entonces, ya el término Dios, ¿sí? Esta es una expresión ya utilizado a algún ser, ¿sí? Durante la manifestación o la manifestación, ¿sí? Del universo, el universo manifestado, no antes, ¿sí? No en este aspecto de deidad, ni en los siguientes aspectos que vamos a ver del logo, ¿sí? Entonces, Dios, sí, esa es la gran diferencia, es un ser y que tiene connotación en el cosmos con K o en el cosmos con C, pero es decir, en el cosmos manifestado o el universo manifestado, no aquí en el aspecto de absolutez. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Uno es durante la manifestación y esto es en el reposo absoluto, ¿sí? Y muchas, este, eh, esta connotación eh, se sirvieron de esta connotación de Dios diversas filosofías, diversas religiones, ¿sí? ¿Sí? Para expresar lo más elevado, ¿sí? Que podían concebir, ¿sí? Esos filósofos o esa religión. Y nada más que es en la connotación de la manifestación. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos. Y nada más que Dios, sí, en toda que se ha utilizado en la humanidad, ha sido a través, sí, de las diversas razas y subrazas, a partir de que se dotó de mente al ser humano, en la tercera raza, raíz cuarta y en esta quinta. ¿Sí? Nada más que en algunas lo utilizaban en otra connotación, no como en el cristianismo, por ejemplo, o en las religiones monoteístas, ¿sí? ¿Sí? De un gran ser antropomórfico, es decir, con características y forma humana. ¿Sí? A eso es a lo que los Mahatmas los maestros, principalmente la carta 10 de las cartas de los maestros en la versión de Berker, ¿sí? Entonces lo escriben, sí, de esa manera. ¿Sí? Entonces, no hay un Dios antropomórfico, no existe ni filosóficamente, sí puede sostenerse esa afirmación, porque es antifilosófica. ¿Sí? Entonces, por esa razón, sí, se está refiriendo a un Dios menor, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Sí, a veces también he visto el término Seidat. Es lo mismo que la deidad absoluta, Seidat. Sí, sí, la deidad absoluta es igual que el término que se acuña también en Tat, ¿sí? O también se acuña el término ser, guión central, y da. Ser y da. Muchas veces se quita el guión central y queda la palabra seridad, ¿sí? Pero es ser y da. ¿Sí? Esa es la expresión de la deidad absoluta como ser, no ser absoluto. Que forma esta unidad con este círculo oscuro, más que nada bien decir una esfera, ¿sí? Pero es el círculo va cubierto y cubre a este círculo oscuro. ¿Por qué no lo ponemos acá? ¿Sí? Porque si lo pongo este círculo blanco cubriendo este círculo oscuro, nada más vamos a ver esto. Y vamos a confundir esto, ¿sí? Con la deidad absoluta o absolutez. ¿Sí? Cosa, ¿sí? ¿Sí? Que hacen los brahmines, los hindúes, los zapatíes. Esto se llama también para Brahman,
no está en sus concepciones. Y lo primero más alto, y que está en esas concepciones, y de ellos es este círculo blanco, el velo que cubre a este círculo oscuro. ¿Sí? Este velo, ¿sí? Ya habíamos visto que recibe el nombre de Pula Prakriti, o la sustancia primordial, ¿sí? Y homogénea o no diferenciada. Es el madre, padre, ¿sí? Ahora, aquí se antropomorfiza, aquí en la doctrina secreta se antropomorfiza un poco el concepto, ¿sí? Para que la mente intelectual pueda entenderlo, ¿sí? Aquí dice madre, padre, ¿sí? Porque si ya analizamos, ¿sí? la, este, la expresión que utiliza la señora Blavatsky, ¿sí? En el idioma inglés, se está refiriendo, sí, como a este aspecto, como de ella, no como de él. Entonces se está refiriendo a la madre, ¿sí? O a la sustancia primordial, que como ya lo vimos, que es Mula Prakriti, ¿sí? La primera sustancia. ¿Sí? No estamos hablando aquí de materia, porque la materia, sí, es una resultante de esta sustancia primordial, y la materia aparece como tal en la manifestación. Por eso dice, sí, que esta sustancia o materia, sí, para hacer la analogía, sí, es eterna y es virtual, ¿sí? Entonces, esta es la que cubre, sí, absolutez. Entonces, este velo, sí, cubre absolutez. Es Mula Prakriti, madre, padre. Aquí nada más vemos a la madre, ¿sí? O a la sustancia, porque el padre está oculto en esta sustancia, en esa madre. Por eso, sí, técnicamente y estrictamente hablando, sería la madre. Pero aquí puse padre para que se entienda que el padre está presente, pero está oculto y en la madre, ¿sí? En la sustancia. Esta es la sustancia, esta es una parte de la sustancia primordial, ¿sí? Homogénea, como vemos aquí, no está diferenciada. En otros textos, sí, le llaman materia, la materia eterna, ¿sí? Pero en sí, estrictamente hablando, no es materia, es substancia, ¿sí? Y esa sustancia es la mar. Y el Padre se encuentra ahí, pero oculto en la mar, ¿sí? Este es, y de aquí, precisamente, ¿sí? En el siguiente paso aparece el Padre dentro de la madre, se hace visible. Es un punto muy pequeño, como una cabeza de alfiler, si podemos hacer esta analogía, y no nada más se encuentra en el centro, se encuentra en todos lados, pero tampoco es oscuro, ¿sí? Es blanco, por eso lo mismo, ¿sí? Nada más que para nuestra mente finita poder entenderlo, se pone, ¿sí? Este punto oscuro, ¿sí? Emerge de esa sustancia, ¿sí? ¿Sí? Empieza el germen, empieza a emerger, ¿sí? De esa sustancia. Es decir, está presente más visiblemente, ¿sí? ¿Sí? Aquí, en lo que llamamos el primer logo, de Mula Prakriti. El Mula Prakriti, el Padre, está, ¿sí? Oculto, y aquí empieza a emerger. Esto es lo que posteriormente en la manifestación se conoce como el huevo mundano o el huevo del mundo, ¿sí? Entonces, este es el germo en el huevo mundano o en el huevo del mundo o en Anima Mundi. Acuérdense que vimos, ¿sí? Esta expresión y esta nomenclatura de Anima Mundi, ¿sí? O alma del mundo, ¿sí? Ujú. En la sesión pasada, que corresponde a Alaya, ¿sí? O a Suababa, ¿sí? De los budistas, ¿sí?
Svabha- Svabhava de los budistas, Mula Prakriti de los hindúes, ¿sí? Y Alaya, ¿sí? Del ocultismo transhimalayo, ¿sí? Indican lo mismo. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Al primer logo, ¿sí? Lo que llamamos germen en el huevo del mundo, o en el huevo de este mundano, ¿sí? Que es el anima mundi, el alma del mundo. ¿Sí? Acuérdate que este también es anima mundi, el alma del mundo o alaya, ¿sí? En este aspecto, ¿sí? Porque se puede, vamos a encontrar, como lo vamos a ver aquí, alaya, ¿sí? Ya como tal, ¿sí? En el aspecto antes de la manifestación, ¿sí? Pero no hay que confundirle esto, ¿sí? Entonces, tenemos el primer logo. Luego tenemos, ¿sí? Esta es la aurora de la manifestación. Aquí empieza el amanecer de esa manifestación. Y ya cuando se va expresando, ¿sí? Se va avanzando en esa manifestación, ¿sí? En esta aurora tenemos, ¿sí? Ya dos aspectos en uno, ¿sí? Padre, madre, ¿sí? Es el segundo logo. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada dijimos que padre y madre, ¿sí? Forman una unidad inseparable? Por eso la expresión en texto es padre, guión, madre, guión central, madre. ¿Qué indica el guión central? Unidad. Es decir, que si un aspecto, sí, está unido al otro aspecto. En este aspecto, sí, padre y madre forman una unidad. Pero ya se diferenció, por eso se llama primera diferenciación, la unidad padre-madre, ¿sí? Y fíjense que la expresión es padre-madre, no es padre y madre, ¿sí? No hay que confundirlo, ¿sí? Por esa razón, ¿sí? En el texto escrito está, ¿sí? Padre y un central, madre. Es padre-madre como una unidad. No está indicando padre y madre. Este es un error, ¿sí? Este es un error porque hasta en el lenguaje inglés tiene esta connotación lingüística y para entender, ¿sí? Que dos o más elementos están unidos. En este caso son dos, padre, madre, ¿sí? Comunidad. Este es el segundo logo, ¿sí? Como primera diferenciación, ¿sí? En la doctrina secreta se dice semi-manifestado, es decir, que aún no se manifiesta, ¿sí? Cuando se manifiesta es en la segunda diferenciación o en el tercer no, ¿sí? Y posteriormente tenemos el siguiente paso, ¿sí? Que es el tercer no, la segunda diferenciación, ¿sí? Es decir, pasamos de la deidad absoluta a la deidad manifestada. Y aquí aparece espíritu y materia. Aquí ya aparece espíritu y materia. Espíritu ya diferenciado completamente, sí, y separado. Espíritu por un lado y materia por otro lado. ¿Sí? Que es lo que quiere decir padre o espíritu, madre o materia. En términos sánscritos viene siendo padre, ¿sí? Y espíritu, que viene siendo lo mismo. El término en sánscrito es purucha, ¿sí? Y madre y materia, el término en sánscrito es prakriti. Entonces tenemos espíritu y materia, purucha y prakriti. ¿Sí? Entonces ya tenemos, ¿sí? Primera diferenciación, segunda diferenciación, a partir de la aurora de la manifestación, ¿sí? Estos tres, primer logo, segundo logo y tercer logo, ¿sí? Es un solo logo, no son tres, es un logo único en tres fases. Primera fase,
primer logo, segunda fase, segundo logo, tercera fase, tercer logo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario o aportación? Adelante, Sí, Juan Carlos. tengo una pregunta. ¿El paso del primer logos al segundo logos y al tercer logos es un paso instantáneo o toma una cierta cantidad de tiempo? Es casi instantáneo. ¿Sí? Es tipo, y enfatizo, casi. ¿Sí? Ujú. El del primer logo y segundo logo, sí, es instantáneo. Pero del segundo logo al tercer logo es casi instantáneo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la duración y la expresión de esa duración, ¿sí? En el logo, y lo tenemos aquí en el segundo logo de que aparece el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo ya está presente en el segundo logo, ¿sí? Y aún más presente en el tercer logo, pero muy diferente, ¿sí? Al tiempo que nosotros percibimos, ¿sí? En este plano físico, ¿sí? En cada uno de los planos, ¿sí? El tiempo, por decirlo así, se desdobla, ¿sí? Sí, del aspecto más superior se emana el inferior, de este emana otro más inferior, de otro este emana otro más inferior, o se desdobla, ¿sí? ¿Sí? Para que tengamos también esa analogía como desdoblamiento de lo mismo, ¿sí? No quiere decir que están separados, no, forman una unidad, ¿sí? Entonces, sí, entonces aquí ya vemos y ya la connotación del tiempo. No la vemos, sí, en el primer logo, no la vemos en el velo, vemos la prakriti, y menos en la soltez. Aquí no existe el tiempo, aquí es duración, ¿sí? Aquí en la soltez es duración. ¿Sí? ¿Sí, Juan Carlos? Y ese tiempo se renueva después de cada pralaya, empieza de nuevo en cero, digamos. Sí, porque aquí va saliendo de reposo para empezar la actividad. Y la actividad plena, sí, la vamos a ver en lo que llamamos manifestación, sí, en estos 7 planos de manifestación, y se van, este, se va descendiendo al aspecto más inferior para volver a ascender. Y luego, sí, volver a su origen, que es la deidad absoluta o absolutez. Sí, estos dos movimientos, sí, de salir del estado de absolutez y regresar posteriormente al estado de absolutez, es lo que llamamos el Maha Manvanta, ¿sí? O sea, el gran Manvantara o el gran, sí, ciclo de actividad. Y eso ocurre en una duración, porque entiendo que la duración es diferente al tiempo, ¿no? Sí. La duración está aquí, ¿sí? En absolutez. El tiempo aparece en la aurora de la manifestación, sí, sí, como potencialidad. Sí. Aquí ya se empieza a expresar y se expresa completamente en la segunda diferenciación. Por eso se dice que el tiempo aparece como tal en el segundo logo, sí, y más expresamente en el tercer logo. ¿Sí? Y en cada uno de los 7 planos, y en cada uno de esos 7 subplanos de cada uno de esos 7 planos, y se desdobla el tiempo. ¿Sí? Nada más que con nuestros sentidos, ¿sí? Sentidos y órganos físicos no los podemos percibir. Se necesitan otros, sí, sentidos, sí, para poderlos percibir. Ya había hecho la diferenciación la reunión pasada en que sentido no es igual a órganos de percepción. ¿Sí? ¿Sí?
en este caso en órganos de los sentidos físicos, ¿sí? Son esos sentidos para la capacidad de percibir, pero en el plano físico. Lógicamente, sí, más percibir más allá del plano físico con estos órganos físicos no es posible. Para ellos es necesario otro, sí, otros sentidos con otras características para percibir lo que está más allá, sí, del plano físico. Y esto está presente en nosotros, nada más que hay que desarrollarlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta connotación. Esto no lo vamos a ver, sí, con los escritos posteriores a la muerte de la señora Blavatsky. Esto nada más lo vemos, sí, en la doctrina secreta. ¿Sí? Y en aquellos que han estudiado la doctrina secreta y desde el punto de vista original. Claro que hay algunos autores que agregan sus propias conclusiones. Y esta es otra situación que yo también dije en la reunión anterior, sí, que cuando sea eso y haga una presentación, se presente, sí, la fuente de donde se sacó la información y si hay algo, sí, que sea como una conclusión o un punto de vista personal, y también anotar, porque se confunde. ¿Sí? Ah, esto dice esta fuente y me sigo con lo que yo pienso, lo plasmo, no lo especifico y se piensa que también forma parte de esa fuente. ¿Sí? Este es un error. ¿Sí? Entonces, por eso hay que aclararlo. Y hay muchas obras, sí, que hacen lo mismo. ¿Sí? Y hay otros en que sí ponen, sí, la fuente en que se basan y luego hacen su propia explicación o su propia explicación, sí, para sacar su propia conclusión. ¿Sí? Entonces lo que estoy presentando aquí es lo que nos presentan los maestros. Yo no estoy sacando conclusiones propias. ¿Sí? Solamente es la expresión el lenguaje hablado y el lenguaje escrito cuando sea su momento, que en un momento dado pueda presentar, que ya sería propiamente de mis características, ¿sí? Pero nada más. Entonces tenemos, ¿sí? Ya del espíritu y materia, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se los presenté, ¿sí? Como que se lo imaginaran y como expresiones verbales? Ahorita ya se lo estoy poniendo como expresiones escritas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, ¿sí? Que el espíritu está conformado, ¿sí? Por la ideación cósmica, ¿sí? Y su elemento activo, Kohat, ¿sí? Y por los Agi, que son los que perciben esta ideación cósmica, ¿sí? Sin los Agi, esta ideación cósmica no es percibible, no, sería imposible percibirla, ¿sí? Porque no hay, ¿sí? Algo que los perciba. No estoy diciendo ser, dije algo. ¿Sí? En este caso me estoy refiriendo, sí, como una fuerza, porque los Agi, los siete primordiales o los siete Yani Budas no son seres, ¿sí? Por lo tanto, el Logos no es un ser, que es muy diferente a lo que se explica, connotaciones que se explican después, ¿sí? De la muerte de la señora Blavatsky. Entonces, sí, es percibido por estos Agi, que tienen todas las características que la jerarquía más superior para que pueda percibir esta ideación cósmica, ¿sí? Más la sustancia cósmica. ¿Sí? Aquí hablamos de sustancia primordial, ¿sí? No diferenciada, ya que estamos hablando de sustancia cósmica. Hay una diferencia. Quiere decir, cuando hablamos de sustancia cósmica, no estamos hablando de la sustancia primordial, ¿sí? No diferenciada, ¿sí? O la sustancia eterna, ¿sí?
esta sustancia cósmica no es eterna. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es lo que conocemos como manifestación. En expresión simbólica, acuérdense que está, sí, la línea vertical, la línea horizontal dentro de este círculo. Durante la manifestación, sí, este círculo desaparece. Tenemos nada más la línea vertical y la línea horizontal, simbolizando precisamente el espíritu y la materia, ¿sí? En el aspecto de manifestación. ¿Sí? Y con esta fuerza, ¿sí? Que está en rojo, ¿sí? Que es foja. Ahorita ya lo explicamos la reunión pasada y vamos a explicar ahorita un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Da origen a lo que es, ¿sí? El universo manifestado, ¿sí? El huevo, ¿sí? Del mundo, el huevo mundano, ¿sí? Con sus 7 planos de conciencia, ¿sí? Ya hablamos planos de conciencia, como lo dijimos en la reunión pasada. Plano se refiere al aspecto de esta sustancia cósmica y presentes en el que conforman precisamente el sustrato y de estos planos, más la conciencia inherente a estos planos, ¿sí? Que se encuentran en cada uno de estos 7 planos y cada plano se divide en 7 subplanos, ¿sí? Esto, el plano de conciencia de esta forma, es la expresión gráfica de esto, que quiere decir que los agi toman esa ideación de cósmica y a través de fojas y los transmite y lo imprime en la sustancia cósmica, dando por resultado el universo manifestado. ¿Mm? Entonces, ¿sí? El aspecto espiritual o de conciencia se encuentra presente, ¿sí? En cada uno de los planos. Y el aspecto de sustancia cósmica, o aquí ya podemos hablar de materia, conforman lo que llamamos los planos, ¿sí? Entonces, por eso son planos de conciencia, no solamente planos. ¿Sí? Una pregunta puntual. ¿Los chojanes son los mismos que los Aiji o son otros? Porque como explicamos la reunión pasada, la expresión Yan Chohan es una expresión genérica, ¿sí? Para todas las jerarquías, ¿sí? Superiores, ¿sí? Eh, en general, ¿sí? Y los Aji son esos Yan Chohan, ¿sí? La jerarquía más superior como expresión específica de esos Yan Chohan, ¿sí? ¿Sí? Es la jerarquía o la expresión superior de esos Yan Chohan en general, ¿sí? Entonces viene aquí la jerarquía de los Agi en el cosmos con K, ¿sí? Y la jerarquía de los Yani Budas en el cosmos con C. Cosmos Ah, con bueno. K, sí, nos Ujú, vemos aquí el universo manifestado. Cosmos ujú. con C es nuestro sistema solar que se encuentra aquí, ¿sí? A uno de estos subplanos, ¿sí? De este plano, ¿sí? De conciencia más inferior del cosmos con K, ¿sí? Es decir, que el cosmos con C forma parte de ese cosmos con K. Muy bien. Ok, esta parte, ¿sí? Esta cruz, ¿sí? Con esta línea curva, ¿sí? La vamos a ver más en detalle ahorita. Y se va a expresar precisamente esto, ¿sí? Lo de espíritu, materia y acción cósmica, foja, trají y sustancia cósmica, para que se entienda bien, ¿sí? De lo que se está hablando,
¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Sí? Primero voy a presentar un esquema general, luego ya más específico de él. ¿Sí? Ok, como ya vemos al tercer logo, ¿sí? Que está constituido por lo que llamamos espíritu, mente, ¿sí? Y materia. ¿Sí? Acuérdense que espíritu, ¿sí? En el espíritu está contenido, ¿sí? La mente universal, ¿sí? La mente absoluta es ese pensamiento divino que encontramos en absolutez. Lo dijimos en la sección anterior, ¿sí? Por eso, sí, para evitar problemas de que a dónde viene la mente o cómo viene la mente, ¿sí? Se le llama, sí, tiene estas dos expresiones, espíritu-mente, como una unidad, ¿sí? Y la materia. Del espíritu-mente tenemos alineación cósmica, como lo vimos en el esquema anterior, que es la deidad manifestada, ¿sí? Esta ideación cósmica tiene dos características. Las primeras, ¿sí? Las ideas. Esto es lo que quiere decir la ideación, ideas, ¿sí? En el cosmos, ideas. Y ahorita vamos a ver qué tipo de ideas, ¿sí? Más hojas, ¿sí? Estas, ¿sí? Forman una unidad que debe de ser percibido para poder, ¿sí? Expresar quienes lo perciben, los ají, es decir, los dragones de sabiduría, como lo, como lo expresan en la doctrina secreta, ¿sí? Los dragones son estos ají conteniendo a la deidad cósmica, es decir, el aspecto de sabiduría, ¿sí? De todo el conocimiento, ¿sí? A nivel muy elevado. Pues se llama, ¿sí? Sabiduría, todas las experiencias que ¿sí? Que se han llevado a cabo, ¿sí? Y en en Mahamambantras anteriores, ¿sí? Entonces tenemos a los ajis, ¿sí? Que sirven como contenedor, ¿sí? ¿Sí? Y percepción, ¿sí? De esta ideación cósmica, ¿sí? En tanto el aspecto de las ideas cósmicas como de Foja, ¿sí? Este es el espíritu mente, es el espíritu y la mente, ¿sí? Cósmica está acá, relacionado con esas ideas, ¿sí? Entonces tenemos al pensamiento divino que está en la deidad absoluta en el círculo oscuro. Ese pensamiento divino o deidad absoluta se expresa, sí, sí, como ideación cósmica en lo que llamamos espíritu-mente. Y esta ideación cósmica van a expresar precisamente ese pensamiento divino presente en la deidad absoluta y en lo que llamamos la deidad manifestada, en forma de ideación, son las ideas a través de Boja. Pero estos son los contenedores, los que perciben a esta ideación cósmica o esta deidad manifestada. Esto es, todo esto, unidad, conforman lo que llamamos espíritu-mente. Y por este lado de la materia tenemos a la sustancia cósmica, que es alaya, y la alaya cósmica, no la alaya como sustancia primordial, por eso les dije y que hay que diferenciarla y no confundirse. ¿Sí? Entonces tenemos esto, ¿sí? Como una unidad antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Okay. Esto que estamos viendo del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Lo se puede expresar de esta manera, ¿sí?
la cosmogonía, ¿sí? ¿Sí? O la cosmogénesis, que, que describe el primer libro de la doctrina secreta, ¿sí? Que es Cosmogénesis, nos dice la señora Blavatsky que es la fisiología, ¿sí? ¿Sí? El aspecto fisiológico de la expresión de este universo, cómo funciona. Todavía hay más detalles que faltan, nada más son generalidades. ¿Sí? Esta función va a estar dada de la siguiente manera. Tenemos al pensamiento divino, ¿sí? Formando parte de lo que llamamos deidad absoluta, absolute. ¿Sí? Este pensamiento divino, ¿sí? Se expresa, ¿sí? ¿Sí? Como deidad manifestada, ¿sí? En lo que llamamos ideación cósmica. La ideación cósmica ya vimos que tiene dos aspectos. Las ideas propiamente dichas y de esa ideación cósmica proveniente de ese pensamiento divino y foja, ¿sí? La energía inteligente, el aspecto inteligente, ¿sí? De esa ideación cósmica, ¿sí? Que es lo mismo que estamos viendo acá. Tenemos a los agi y también, ¿sí? Por un lado tenemos a la sustancia cósmica. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Primero, los agi, ¿sí? Toman las ideas presentes de la ideación cósmica provenientes de ese pensamiento divino, ¿sí? Y a través de fojas, esas ideas, a través de fojas, ¿sí? Se imprimen, ¿sí? En la sustancia cósmica, ¿sí? Dando origen, ¿sí? A lo que se llama y se describe en la doctrina secreta como leyes de la naturaleza, es decir, el universo manifestado. Ese es el aspecto funcional, ¿sí? Que vemos en la cosmogénesis. ¿Sí? Esto específicamente, ¿sí? Este es el aspecto estructural del lado izquierdo, el del lado derecho es el aspecto funcional, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Nada más que estamos viendo aquí cómo se lleva a cabo. Por esa razón, sin los agi, no es posible, ¿sí? Que estas ideas, ¿sí? Contenidas en la ideación cósmica proveniente de ese pensamiento divino, ¿sí? Puedan imprimirse en la sustancia cósmica. Son necesarios los agi en el cosmos con K o los Yani Buda en el cosmos con C. Podríamos ver, por ejemplo, algún ejemplo, ya más específico en cuanto a ese pensamiento, cómo se genera y cómo llega a ser. Ok, bueno, Gracias. aquí en esto nos dice la señora Blavatsky, los maestros, ¿sí? Hay que verlo, percibirlo, contemplarlo, imaginarlo más allá, ¿sí? De nuestra mente concreta, de nuestra mente intelectual. ¿Sí? Esto es puramente metafísico, es decir, más allá del aspecto físico. Esto sí podemos verlo muy vagamente, ¿sí? En cómo funciona, ¿sí? Manas en su aspecto superior en relación con su aspecto inferior, en relación con el cerebro físico, ¿sí? Y en relación ¿sí? Con el cuerpo físico. Sí, pero son otras situaciones diferentes a esto. Por eso no quiero hacer esa forma de antropomorfizar, ¿sí? Esto que es puramente metafísico, ¿sí? Que debemos de entenderlo como tal. No podemos concretizarlo, ¿sí? Porque habíamos dicho que los ágiles no son seres, son fuerzas. Mm,
Bien, gracias. Y los logos, los 3 logos es un solo logo, nada más que son 3 pasos, ¿sí? Que se siguen en cada uno de esos logos, ¿sí? Para desenfocar precisamente en esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Por eso no lo vamos a encontrar, ¿sí? En los escritos posteriores a la muerte de la señora Blavatsky, o descritos de esta manera, ¿sí? Y que viene siendo este, la enseñanza, ¿sí? Proveniente ya de estos superiores a través de millones de años, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto. Aquí, aquí sí no quiero concretizarlo, ¿sí? Aquí quiero que forcemos nuestra mente física, ¿sí? Nuestra mente concreta, nuestra intelectualidad, nuestro pensamiento concreto, ¿sí? Que forcemos y veamos, saquemos conclusiones cada uno de ellos respetando este esquema, porque cada uno va a sacar sus propias conclusiones de acuerdo, ¿sí? A su nivel de conciencia que cada uno hemos, ¿sí? Adquirido a través de encarnaciones anteriores. No todos los niveles de conciencia en cada uno de los seres humanos es igual, son diferentes, y hay diferencias en ellos, no está uniforme. Por eso esto no lo quiero concretizar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, una disculpa es no porque no te lo puedo concretizar de esa manera. Si no, vamos a perder el enfoque metafísico al concretizarlo. Le damos forma y lo desvirtuamos, ¿sí? Por eso, una de las claves para entender lo que nos están dando los maestros y la señora Blavatsky, ¿sí? Es entender, ¿sí? estas, estas expresiones desde el punto de vista metafísico, ¿sí? Al principio y antes de que empezara la grabación, estaba hablando de una de las corrientes, ¿sí? De del esoterismo, y es desarrollar, ¿sí? La intuición. La otra corriente, ¿sí? Es más concreta, ¿sí? Entonces, en esta te invita a que vayamos poco a poco desarrollando nuestro aspecto intuicional, y que está más allá, ¿sí? De nuestra mente concreta, de nuestro pensamiento concreto, más allá de la forma. Cuando nosotros empecemos a entender esto de esta forma, sin concretarlo, sin darle forma, y poco a poco, porque esto es trabajo que todos hemos realizado. Yo empecé igual ahí, no entendía nada de lo que me estaban diciendo al inicio, sí, pero gracias al esfuerzo personal, y a la guía, y al estudio, a la investigación, poco a poco le fui entendiendo esto sin antropomorfizar, sin darle forma. Entonces, por esta razón aquí, y esta es la invitación para que empezamos a ver las cosas más allá del aspecto físico, es decir, desde el punto de vista metafísico. Yo puedo caer en la tentación de concretizarlo y antropomorfizarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a desvirtuar eso. ¿Qué hago con palabras para utilizando también para concretizarlo? Lo desvirtúo. ¿Sí? Esto, una vez que nuestra mente superior, ¿sí? Lo perciba, ¿sí? Va a ser muy diferente a que lo podamos expresar en palabras. Incluso cuando seamos capaces de ello,
no vamos a encontrar las palabras adecuadas para expresar, porque las palabras, las lenguas actuales, sí, nos llevan esta connotación para ver más allá del aspecto físico. Solamente sí, las lenguas que llamamos antiguas, que los lingüistas llaman antiguas, como el sánscrito, ¿sí? Como el arameo, como el censar, ¿sí? Incluso las lenguas actuales, como es el chino, ¿sí? Que utilizan ideogramas, ¿sí? Cada ideograma expresa varias ideas al mismo tiempo y dependiendo a qué grado se quiera expresar. Y esto que estoy haciendo ahorita es para que ¿sí? Unamos nuestros dos hemisferios cerebrales físicos ¿sí? Y poder, gracias a esto, formar más vías sinápticas, es decir, unir neuronas a través de la sinapsis para poder ¿sí? entender esto, desarrollar esto. ¿Sí? O sea, se forman nuevas vías ¿sí? Para poder desarrollar esto. Y Juan Carlos, Y deduzco del gráfico que las leyes de la naturaleza se renuevan en cada mamántara, o sea que desaparecen y vuelven a empezar de nuevo en cada mamántara. sí, sí, pero Ok. sí, la ley es una y siempre está presente. Incluso esa ley está presente y en ese pensamiento divino, en la absolutez, en este círculo oscuro. Está ahí la ley, porque la leidad es la ley y la ley es la deidad. ¿Sí? Y entonces ahí viene otra cosa, ¿cómo entiendo ¿sí? Que la ley es la deidad y la deidad es la ley? ¿Sí? ¿Qué son las leyes? Información. Para entenderlo a nuestro lenguaje que manejamos en este momento. ¿Sí? Entonces, las leyes son las expresiones de esas ideas, precisamente de esa información que se encuentran en esas ideas de la ideación cósmica, ¿sí? Que se vierten a través del pensamiento divino y por la deidad absoluta. Entonces, la deidad es la ley y la ley es la deidad. ¿Sí? A nivel de la deidad absoluta es la ley absoluta. A nivel de la deidad y manifestada es la deidad manifestada, es la ley manifestada. ¿Sí? Por eso puse aquí, en este lado, ideación cósmica como Esa deidad ley manifestada. manifestada son las leyes de la naturaleza en todo caso. ¿Mandé? Digo, las leyes manifestadas serían las leyes de la naturaleza, las que hacen Sí, funcionar todo. ajá, sí, o sea, todas esas instrucciones, toda esa información de cómo va a funcionar. ¿Sí? Gracias, gracias. Me aclara mucho, gracias. Ok, ahora, esto lo vamos a ver de otra forma también, ¿sí? Tenemos el pensamiento divino, ¿sí? Expresándose a través de la ideación cósmica, ¿sí? En la cual están contenidas esas ideas, ¿sí? Que provienen de este pensamiento divino, ¿sí? Esa información y de su forma operativa que es forjar. ¿Sí? Y tenemos a los ají para contenerla y y poderla contener esas ideas, ¿sí? Y poderlas percibir esas ideas. Y por el otro lado tenemos la sustancia cósmica, ¿sí? Ya habíamos visto que a través de los ágiles, estas fuerzas toman estas ideas, información, instrucciones que se encuentran en la dirección cósmica proveniente de este pensamiento divino y a través de forjas, esas ideas son transmitidas e impresas
en la sustancia cósmica, ¿sí? Dando por origen a lo que es al universo manifestado, a los planos de conciencia, ¿sí? O a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Leyes de la naturaleza y universo manifestado, ¿sí? Estas dos partes que estamos expresando aquí son Mahat o mente universal, que es esta parte superior que involucra la ideación cósmica, los Sakti, ideas y Fohat, ¿sí? Y el segundo es Alaya, el alma universal del mundo o Mahabudhi, que es la sustancia cósmica, ¿sí? Y las leyes de la naturaleza en el universo manifestado. Y esto en su conjunto conforma lo que llamamos el tercer lobo, ¿sí? Entonces ya tenemos a Mahat. Esto, Mahat, mente universal, ¿sí? Estos ají son 7, es séptuple. Son 7 ají o 7 primordiales que reciben este nombre. En el cosmos con K, en el cosmos con C, son los 7 Yani Budas. Estos Yani Budas son precisamente conforman lo que llamamos la mente universal o Mahat, sinónimo que utiliza la señora Blavatsky como Atma, ¿sí? Atma, el aspecto, ¿sí? De espíritu-mente, ¿sí? Y Mahaburi Walaya, ¿sí? Como el aspecto, ¿sí? De ese espíritu-mente expresado a través de la sustancia cósmica, ¿sí? Que sería el séptimo principio universal, el sexto principio universal, expresado de esta forma. Mahat son 7 principios, por decirlo así. A ver, Mahatmas Y son, no, Mahat y Mahatmas no son lo mismo. ¿Sí? no, Sí, Mahatmas son aquellos seres humanos de la cuarta ronda, ¿sí? De esta sí. quinta raza, y que ya se dedicaron mucho tiempo a estudiar y a expresar y desarrollar su aspecto espiritual, dejando de lado su aspecto, sí, emocional, mental y pasional. Es decir, dejaron de lado su personalidad. ¿Sí? Sí, me equivoqué al Y, expresarlo. y ellos están expresando, sí, precisamente esa, esa espiritualidad, sí, enfocada en lo Sí. que es mana superior, el quinto principio superior, ¿sí? Nosotros apenas estamos desarrollando el cuarto principio, Kama. Ya deberíamos estar expresando, ¿sí? El quinto principio inferior, mana inferior, ¿sí? Entonces, por eso ellos están mucho más avanzados que nosotros, son nuestros hermanos mayores que nos dieron esta información, ¿sí? Entonces, sí, la palabra Mahatma, como ya lo vimos, dice gran alma, ¿sí? Gran alma, y que están expresando precisamente, sí, a este nivel, ¿sí? De Alaya. Ahora, ¿qué sale de Mahaburi Alaya? Esas chispas divinas que salen de del sexto principio universal. Esas chispas divinas son lo que llamamos el alma espiritual o Buddhi, ¿sí? Sí. Entonces ellos ya se están enfocados, ¿sí? A este nivel, porque cuando se pasa a este nivel, ya estamos hablando de Chamadhi o Nirvana, ¿sí? Okay. Entonces son
son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Los Diferentes. Mahatmas son seres humanos que ya pasaron, ¿sí? La etapa en la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Ya se han desarrollado más, ¿sí? Que han trascendido nuestra personal, lo que nosotros entendemos por nuestra personalidad, los cuatro principios inferiores. ¿Sí? Voy a referirme a esto. Dice, la mente es la parte inteligente del cosmos. Ya vimos por qué y de dónde viene. Y en el conjunto de las 7 diferenciaciones superficialmente delineadas anteriormente, ¿sí? Es decir, el espíritu, materia, mente, akasha, ¿sí? ¿Sí? Todos estos, esas diferenciaciones de lo que es absolutez o la deidad absoluta en el aspecto ya de la manifestación. ¿Sí? Entonces tenemos, la mente es aquello en la cual el plan del cosmos, es decir, esas ideas, ¿sí? Esas instrucciones, ¿sí? Ujú. Esos prototipos, por decirlo así, de esa manera también para utilizar otra palabra más actual, ¿sí? Está contenido o fijado. Sí, ya vimos cómo, lo que vimos, sí, el aspecto del tercer logo. Sí. Este plan proviene de un periodo anterior de manifestación, es decir, de un Maha Pralaya, pero de un Maha Manvantara anterior, el cual incrementó el siempre creciente perfeccionamiento y ningún límite puede fijarse a sus posibilidades y evolutivas de perfeccionamiento, porque las manifestaciones periódicas de lo absoluto jamás tuvieron un comienzo y nunca tendrán un fin, sino que eternamente continuarán las apariciones y las reabsorciones, ¿sí? ¿Sí? En lo que llamamos absolutez dentro del seno de lo desconocido, ¿sí? Que es absolutez o la deidad absoluta. ¿Sí? Este proceso, ¿sí? Se llama devenir eterno. ¿Sí? Ya vimos cuál es un Mahamanvantara, ¿sí? Se expresa la manifestación, ¿sí? Desciende a lo más inferior, que es del aspecto material, y sube para espiritualizar esa materia, o utilizarla, llegando otra vez a su origen. Este es un Maha Manvantara, y desde el punto de vista del cosmos, con K, ¿sí? Entra en un estado de reposo y luego viene otro Maha Manvantara, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ha habido anteriores Mahamanvantara y anteriores estados, ¿sí? De Pralaya, ¿sí? De la deidad absoluta, ¿sí? Y en cada Mahamanvantara, ¿sí? ¿Sí? Se van perfeccionando. Por eso dice posibilidades evolutivas de perfeccionamiento, ¿sí? Se va perfeccionando. Cuando nosotros terminemos, ¿sí? O más bien cuando el universo, ¿sí? El cosmos, y termine su perfeccionamiento en este Mahambanvantara y se reabsorba dentro del seno del desconocido, la deidad absoluta en Pralaya, ¿sí? En el siguiente Manvantara, ese Manvantara, ¿sí? Va a ser más perfecto, más superior que este que estamos ahorita y más superior que el anterior, ¿sí? Que dio sustento al actual. ¿Sí? Entonces, a esto sí se está refiriendo esto. Y donde íbamos a verlos esto es en esto, ¿sí? Precisamente, donde se encuentre un mundo, ¿sí? En este caso, un sistema de mundos en evolución, en desarrollo, como la cadena planetaria terrestre o de la Tierra. El plan ha sido trazado en la mente universal, Mahat, ideación cósmica, ¿sí? La fuerza original viene del espíritu, ¿sí? Acuérdense que es espíritu-mente.
Lo que sirve de base es la materia. ¿Sí? Lo que sirve de base es la materia, la cual es de hecho invisible. La vida sostiene todas las formas que requieren vida y el akacha, ¿sí? Es el lazo que conecta la materia de una parte y el espíritu-mente de la otra. Es la unión que se realiza, ¿sí? Es cuando vemos, ¿sí?, las leyes de la naturaleza. Es esa akacha, el aspecto, ¿sí?, más sutil de materia del universo manifestado con la presencia de ese espíritu-mente. Este es el akacha. ¿Sí? Lo repetimos otra vez de lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Ya después cuando hablemos de los 3 planos superiores del cosmos y los 4 inferiores, sí, lo vamos a ampliar un poquito, pero ahorita nada más es esto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿Sí, Juan Carlos? Se habla de Manvántaras y Mahamantras. ¿Hay una cantidad de Mamantaras por un Mahamamantara o son aleatorios esa aparición de Mamantaras y Mahamamantras? Sí. Acuérdate que lo que vimos aquí, todo está en el plan que ha sido trazado en la mente universal. ¿Sí? Nada hay aleatorio. ¿Sí? Hasta ese nivel no hay nada aleatorio. ¿Sí? Entonces, ya está, ese plan está trazado, por eso hay una obra que escribió Juan Borges que se llama El Plan Líbido, referente precisamente, ¿sí?, a estas nociones que estamos viendo. ¿Sí? Y hay un plan ya trazado, ¿sí?, que está contenida en la guiación cósmica y que se expresa, ¿sí?, a través de los ají y de fojas en en lo que es la materia cósmica. ¿Sí? ¿En donde? En los planos de los 7 planos de conciencia del cosmos o del universo manifestado. ¿Sí? Entonces, se está refiriendo precisamente a esto. Ahora, se nos dio lo que la maestra, la señora Blavatsky indica, nada más levantar una esquina de una hoja de un gran libro. ¿Sí? Y esta información que no podemos entender, que se nos indigesta, ¿sí?, desde el punto de vista concreto, ¿sí?, es la información que nos dieron. Si no podemos entender esto, podemos dominar esto, ¿para qué queremos, sí, más libros, más información, si no entendemos lo básico, esto, para poder entender todo lo demás? ¿Sí? Por ejemplo, tan solo con esto nos da muchos días, ¿sí?, para releer, ¿sí?, estudiar, investigar, ¿sí?, y concentrarnos en esto que acabamos de ver. ¿Sí? Que en su forma ya muy sutil llamaría como contemplación o meditación. ¿Sí? Pero primero hay que aquietar esa mente que va de una idea a otra, de una situación a otra, de una experiencia a otra. ¿Sí? Esa es la mente concreta, la mente individualizada, ¿sí?, la mente intelectual, ¿sí?, que dice, pero es esto, pero ahora yo quiero saber esto, yo quiero, sí, con palitos, sí, y sí, lo que quieran para que yo le pueda entender. O sea, los maestros nos dan este modelo para que nosotros hagamos nuestro propio esfuerzo. Y gracias a ese esfuerzo desarrollamos lo que está en potencialidad en nosotros. ¿Sí? Si nos dieran todo ya digerido, pues qué esfuerzo íbamos a hacer, qué íbamos a desarrollar. Nada, porque no hay ese estímulo para ello. ¿Sí? Entonces, y eso apenas se nos está dando aquí
ni siquiera lo, lo medianamente profundo. Podemos llegar al aspecto superficial, que si no entendemos lo superficial todavía queremos comprender lo profundo sin entender lo superficial. Entonces tenemos que entender lo básico para poder ya con esa información, con ese estudio, investigación y desarrollo de la intuición, profundizar aún más. ¿Sí? Bucear en ese océano tan profundo que todavía hay, sí, en nuestro horizonte. Gracias. Ok, entonces si se dan cuenta, esto y lo que vamos a estar leyendo tiene que ver con lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Con lo que vimos en la reunión pasada con respecto precisamente, sí, a estos aspectos de de las 7 diferenciaciones, ¿sí? Superficialmente delineadas, como nos dice aquí William Jones. Entonces, por esa razón te dedico un poquito más, sí, de esfuerzo para que se entendiera esto y entendiéndose esto, sí, podamos avanzar más rápidamente en lo que sí. Porque son nociones básicas para poder entender lo demás. Terminamos la sesión del día de hoy y ya sentamos la base para la siguiente sesión que va a ser dentro de 15 días. Sí, muchas gracias.